Hola queridos amigos de este canal PRF Mundo, pequeño resto fiel mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Bienvenidos a este programa Opiniones del Informativo Católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. El castigo se avecina. ¿Qué podría pasar con el mundo? Análisis de Teodoro Misiak en Lightside News, traducido del inglés al español por Radio Rosa Mística Colombia. Muchos creen que estamos en las sombras de un castigo que se acerca. Si este es el caso, entonces los católicos tienen el honor y la oportunidad única de jugar un papel clave en la reconstrucción de las instituciones sociales cuando haya terminado. La Iglesia nos ha proporcionado directrices generales sobre cómo hacer, usando las palabras del Papa Pío XI en 40º año, la construcción del orden social. Solo Dios sabe lo que nos depara el futuro, pero ofrezco algunas especulaciones basadas en algunos principios de la enseñanza social católica expresados en Rerum Novarum, 40º año, y el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Esta reflexividad también se basa en lo que la Santísima Virgen reveló sobre la perspectiva del cielo en nuestro tiempo. Las apariciones más relevantes fueron en Fátima, Akita, Quito y Cuapa. Al igual que Akita y Cuapa, la aparición de la Madre en Trifontán fue una reafirmación de Fátima. Las apariciones en Ruchips, había dos en 1914 y 1987, también están conectadas al mensaje de Fátima, aunque la Iglesia no ha emitido formalmente un juicio sobre ellas. No importa, y menos en este momento, lo que digan o dejen de decir Bergoglio y Tuccio, ¿no?, sobre las apariciones de la Virgen no tiene ninguna validez, no es de ninguna importancia. En Fátima, la Santísima Virgen pidió la consagración de Rusia, las devociones del primer sábado, los rosarios diarios, la conversión del pecado y la práctica de la penitencia. Las consecuencias de no hacer caso a sus peticiones serían guerra, hambre y persecución. La historia de la salvación está llena de acciones correctivas de Dios: el diluvio, Sodoma y Gomorra, los errantes en el desierto, la conquista asiria de Israel, el exilio babilónico y la destrucción del segundo templo. La Escritura deja muy claro que los castigos son inevitables. Los ninivitas fueron salvados aceptando el mensaje de arrepentimiento de Jonás, y Zoar fue perdonado a causa de Lot. Los castigos van precedidos de una advertencia y una invitación a arrepentirse. A veces la advertencia y la invitación se hacen a través de la predicación de un profeta como Jeremías. Parece que Nuestra Señora está llenando ese papel profético en nuestros tiempos. A menudo cosas muy inusuales y llamando la atención suceden antes del evento. Los vecinos de Noé lo vieron construir un arca en tierra seca, y los habitantes de Sodoma fueron visitados por extraños con la extraordinaria habilidad de cegarlos. Antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, tanto Josefo como Tácito reportan, entre otras presas, visiones de ejércitos en el cielo. Las apariciones de la Santísima Virgen María a veces van acompañadas de extraños sucesos, como la danza del sol en Fátima, que se repitió en Trifontán. La mayoría de los que están a punto de ser castigados ignoran las advertencias. Esto sucedió antes del diluvio y en Sodoma. Otros, a menudo una minoría, toman las advertencias en serio.
Los primeros cristianos sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque escucharon a Jesús, advirtieron que huyeran cuando el ejército romano se acercó, Lucas 21, 20, 21, y encontraron refugio en la ciudad de Pela, en las estribaciones jordanas. Pero Fátima no ha terminado. La promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María aún no se ha cumplido. Los errores de Rusia, es decir, el marxismo, el comunismo, el socialismo, que son todos lo mismo, se han implantado en nuestra sociedad a través del desperdicio y la teoría crítica de la raza. El estilo de vida descrito en el primer capítulo de los Romanos se celebra ahora abiertamente. Los pecados que claman al cielo se normalizan. La conversión de Rusia no se ha producido. En una visión, Jesús le dijo a Sor Lucía que la consagración de Rusia llegaría tarde, lo que significa que los errores se extenderían por todo el mundo. En consecuencia, el castigo y la conversión serán globales. ¿Acaso esos errores de Rusia no sería el equivalente del castigo? Miren cómo está Venezuela, miren cómo está Nicaragua, miren cómo están los países donde reina el comunismo, cómo están sus economías, cómo está la situación de la gente. Es cierto que el comunismo soviético colapsó. Sin embargo, las conversiones genuinas generalizadas se desbordan en estructuras sociales justas. Todavía no hemos visto pruebas de un arrepentimiento nacional o de estructuras sociales cambiadas en Rusia. Desde el Sínodo de la Amazonía en octubre de 2009, cuando se entronizó la Pachamama, los acontecimientos en el mundo han dado un giro extraño. Las cosas, para decirlo sin rodeos, se han invertido diabólicamente. Parece haber comenzado cuando Bergoglio bendijo esa estatua de la Pachamama, una falsa deidad pagana a la que los incas sacrificaban a sus hijos. Esto fue seguido inmediatamente, ustedes ya saben lo que pasó en 2019 y 2020. Los obispos están obligados a asegurar la presencia sacramental de Cristo en este mundo. En cambio, cerraron iglesias y negaron sacramentos para los fieles. Los gobiernos, obligados por la ley natural a garantizar la tranquilidad interna, fomentan entonces intencionalmente el desorden social. Nuestros ciudadanos más educados están perplejos por hechos biológicos básicos que son intuitivamente captados por niños de 4 años. El auténtico gran restablecimiento. En Fátima, Nuestra Señora declaró que en el fin mi Inmaculado Corazón triunfará y un periodo de paz será concedido al mundo. Cierro comillas. Este periodo de paz probablemente generará nuevas estructuras sociales. La paz está conectada con la justicia y no puede existir sin ella. Tanto la solidaridad como la subsidiariedad deben existir para que exista una sociedad justa. La solidaridad exige la eliminación de las estructuras del pecado y el ejercicio de la virtud del compromiso con el bien común. La subsidiariedad exige que las organizaciones de alto nivel apoyen y no usurpen el funcionamiento de las organizaciones de menor orden. La subsidiariedad alienta la iniciativa, la libertad y la responsabilidad de los individuos. En otras palabras, se debe dar a la gente el espacio para practicar la vida virtuosa haciendo el bien. Como se mencionó anteriormente, la conversión de los corazones individuales se extiende en el reino social. En resumen, la cura para los males sociales es el realineamiento radical de los corazones
y las estructuras sociales a la ley divina y natural que está destruyendo Bergoglio, o que pretende destruir Bergoglio. ¿Cómo se va a reorientar la sociedad hacia el derecho divino, la ley natural, la subsidiariedad y la solidaridad? Tener una sociedad justa, una parte significativa de la gente, incluyendo a los que están en autoridad, debe esforzarse por ser virtuoso. Este cambio a la vida virtuosa implica sufrimiento, porque requiere un importante reensamble de la vida anterior. El ser humano se hace a imagen de Dios y de nuestro intelecto, y será parte de esta impronta divina imborrable. Perdimos nuestra semejanza a Dios a través del pecado, y ya no pensamos, actuamos o amamos como Dios. La perfección humana radica en reorientarnos a nosotros mismos para ser más como Dios. Crecer en la virtud consiste en utilizar el intelecto para conocer lo bueno y alinear primero la voluntad y luego las pasiones hacia ese bien. Este viaje de la vida virtuosa requiere una conciencia de sí mismo y de los demás. Uno no puede seguir la regla de oro o amar al prójimo como uno mismo sin autorreflexión y empatía. El intelecto, una conciencia bien formada y las habilidades de pensamiento crítico son necesarias para examinar objetivamente el estado mental y emocional y responder apropiadamente evitando lo malo, practicando lo bueno. Esto obviamente requiere humildad, que es la capacidad de ver la realidad tal como es y entender la verdad de uno mismo a la luz de la realidad. No es ningún secreto que el sistema educativo, la crianza y la cultura en general han minado a las últimas generaciones. Escudados de los desafíos normales de la vida y mantenidos en la oscuridad sobre las virtudes, muchos nacidos en las últimas décadas tuvieron pocas oportunidades de tomar conciencia de quiénes son, de aprender de lo que son capaces y no capaces de hacer y de practicar las virtudes. Sus mentes están apagadas y sus vidas emocionales dependen de sus dispositivos de comunicación electrónica. Se tambalean cuando se les pregunta por qué creen ciertas cosas y tienen poca comprensión de los acontecimientos sociales y políticos y sus consecuencias. Muchos carecen de amistades significativas y tienen poco compromiso productivo con el mundo. Esperan que la tarea primordial de los maestros y empleadores esté satisfaciendo sus necesidades emocionales. El desperdicio y la teoría crítica aceleran enormemente esta desfachatez de la vida interior. Y en un intento de rediseñar la naturaleza humana, denuncian la lógica como una herramienta del patriarcado y enseñan que las pasiones deben gobernar el intelecto y la voluntad. La cultura de cancelar no es más que una rabieta adulta. O cancelar la cultura no es más que una rabieta adulta. Esta inversión de la jerarquía de intelecto, voluntad, pasiones, niega la imagen divina que llevamos. Plantea una gran barrera para un número significativo de personas para vivir una vida de virtud y caridad cristiana. A los que están atorados en la red de despiadados, reajustar su núcleo con nuestra verdadera naturaleza humana es un proceso largo y difícil. Sin embargo, este reajuste es el primer paso en el verdadero reinicio de la sociedad que la Santísima Madre nos prometió. ¿Y cómo podría ser un castigo? ¿Cómo podría ocurrir la conversión del mundo? En muchos países la Iglesia ya no cumple su misión de predicar el Evangelio para la salvación de las almas. Y muchos en la Iglesia ya no lo hacen
porque se comieron el cuento de Bergoglio de que el proselitismo es perder el tiempo y no se debe hablarle a nadie del Evangelio, ni de Dios, ni de la Virgen, ni de los milagros, ni de nada que tenga que ver con la fe católica. ¿Sí? Los escándalos aparentemente interminables destruyeron su credibilidad moral en el mundo secular. Se rindió unilateralmente en la batalla intelectual y la educación católica, que es cómplice de las molestias que hay en la mente a la predicación de la buena nueva. Conceptos como sin, redención y virtud ya no son parte del lenguaje común, lo que dificulta la predicación. Ahora se predican los pecados contra la Pachamama, contra la tierra, contra los migrantes, contra una cantidad de cosas que no están en la ley de Dios y que no están en las tablas de la ley que el Señor le dio a Moisés. Y no se pueden aceptar como mandamientos, ni como pecados. Porque Bergoglio no es Dios, se cree Dios, ¿no? El martirio puede convertirse en el medio principal de dar testimonio y llevar a la gente a Cristo. Cuando las palabras ya no son efectivas, entonces el establecimiento de la vida puede ser el testigo más poderoso. Además, la persecución de los creyentes es una consecuencia natural de la inversión intelecto, voluntad, pasión. Y no solo porque la ignorancia se opone al pensamiento racional, como vemos con Eva en el jardín. Los demonios utilizan las pasiones como la entrada para tentarnos. Dos de las armas más poderosas contra la tentación son la oración y un intelecto disciplinado. Aquellos atrapados, es decir, una voluntad fuerte. Aquellos atrapados en el despertar tienen pocas defensas contra los señuelos del diablo, dando al enemigo un instrumento para oponerse a la obra de Nuestra Señora en la tierra a través de la persecución. Pero alguien inculcado en nuestros valores de cultivo desde el nacimiento, para alguien inculcado en nuestros valores de cultivo desde el nacimiento, reajustar las pasiones intelecto, ¿cuáles son las otras? Voluntad, pasiones, es como restablecer un hueso deformado en su lugar natural y apropiado sin anestesia. Los tiempos difíciles lo obligan a uno a vivir por un ingenioso, con mucho ingenio, y proporcionar un poderoso incentivo para confiar en el intelecto. Esto será especialmente difícil para las generaciones próximas. Sin embargo, el sufrimiento incitará a algunos a buscar a Dios, y el sufrimiento bien es una manera segura de la madurez adulta. El florecimiento humano ocurre en el contexto de relaciones fuertes. Las redes sociales son contrarias a las sanas interacciones humanas, pero son útiles para evangelizar. Uno puede suponer fácilmente que el fuego del cielo del que habló Nuestra Señora de Akita a Sor Agnes Sasagawa puede ser un ataque de pulso electromagnético, EMP, destruyendo todos nuestros dispositivos electrónicos. La ruptura de la comunicación con el mundo exterior nos obligaría a convertirnos en un tipo de opción de Benedicto de comunidades aisladas y unidas. Esto es consciente con el mensaje de Akita con respecto al aislamiento social extremo. Las relaciones pasarán de ser en su mayoría instrumentales e incluso explotadoras, como lo son hoy, a estar basadas en la caridad cristiana, ya que nos vemos obligados a trabajar con otros para sobrevivir. Uno puede esperar que se evite un cataclismo. Sin embargo, la progresión de las tendencias sociales, económicas, políticas y geopolíticas es absolutamente insostenible y apuntan a un colapso.
En sus apariciones, Nuestra Señora reveló que la providencia de Dios está obrando. La intervención de Dios en nuestra historia es una razón de alegría, ya que es un despliegue del reino de Dios en la tierra. Lucas 21:28. Su justicia y misericordia usarán el castigo para traer el bien a nuestro mundo. Dios nos invita a participar en su obra en este momento específico de la historia humana, principalmente a través de nuestra oración y penitencia. El creciente interés entre los católicos es consagrarse a sí mismos y sus familias, al Inmaculado Corazón de María es providencial. Como San Maximiliano Kolbe señaló, esta consagración es importante, porque las almas, confiándose a María, se convertirán en sus manos instrumentos contundentes para la derrota de Satanás y la propagación del reino de Dios. Aceptemos este honor de participar en la paz y la justicia con alegría y humilde gratitud. Mientras tanto, escuda la petición de Nuestra Señora de arrepentirse, hacer penitencia, orar el rosario y orar las devociones. Como escudo, proteja la petición, promuévala también, guerree con eso, con la petición de Nuestra Señora de arrepentirse, hacer penitencia, orar el Santo Rosario y orar las devociones, las que sean verdaderas también. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa Opiniones. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.